Bienvenidos al módulo 2, curso virtual de profilaxis post-exposición contra la rabia. Esta es la clase número 4, profilaxis post-exposición. En primer lugar, comentar de que la profilaxis post-exposición, que es la más conocida, es la que se da después de haber sido mordido o haber sido atacado por un animal sospechoso de tener rabia, o un animal del cual no sabemos nada y no está disponible, sea un animal silvestre, mamífero, que puede sospecharse que podría transmitir la rabia. Esa es la primera indicación: mordeduras, arañazos y exposición a la mucosa o partes abiertas de la piel o los ojos, nariz, boca, que podrían estar en contacto con la saliva de un animal que tiene rabia. Cada caso debe ser evaluado, ya sea por la gravedad de las mordeduras o para determinar si realmente se trata de una exposición o se trata de un animal en el que podríamos sospechar rabia. Es importante recordar la información epidemiológica local, entre otras cosas, y es importante que la persona pueda darnos información para poder decidir si debe recibir o no la profilaxis post-exposición. En el caso de niños, el interrogatorio a padres, familiares o vecinos es de utilidad para determinar si el animal está disponible o no para acciones, por ejemplo, de observación o de toma de muestra que permitan decidir si esas mordeduras corresponden o no a un animal que tiene rabia. Es importante mencionar que mordeduras de animales como ratones o ratas u otros roedores no son indicación para profilaxis post-exposición contra la rabia. Son obviamente potenciales riesgos para otras infecciones, pero en el caso de rabia no se considera que se trate de un riesgo para administrar la profilaxis post-exposición. La única excepción es en aquellos casos en que la información de observación del animal o del ataque haga pensar de que este animal tenga algún tipo de enfermedad neurológica por una conducta que obviamente no es normal, como la de buscar atacar a los seres humanos cuando estos animales buscan huir de la presencia de los seres humanos. En casos excepcionales se ha encontrado que es posible, hay una exposición a la rabia, pero lo menciono de manera excepcional y no es una indicación en la emergencia diaria de profilaxis post-exposición, mordeduras de ratones o ratas u otros roedores a niños o adultos. Es importante tratar de confirmar que el animal tiene o no rabia, y en los casos en que tenemos muestras podemos definir de que el animal es negativo para rabia y puede tener otro tipo de enfermedad. En esos casos no se indica la profilaxis post-exposición, o si se inició se debe suspender. Muchas veces el paciente mordido toma atención al riesgo que podría tener la mordedura después de unas semanas o inclusive meses. En aquellos casos es importante indagar si el animal mordedor, muchas veces el perro, está vivo y en buen estado de salud o sobrevivió más de 10 días después del ataque, lo cual sería indicativo que ese animal no tenía rabia al momento de la mordedura hacia el paciente. Los componentes de la profilaxis post-exposición son 3. El primero es muy importante, es el lavado de herida, un lavado enérgico con agua corriente y jabón por más o menos 10 minutos. Debe hacerse inmediatamente o en el momento en que esté disponible agua y jabón. El otro componente es el suero antirrábico o inmunoglobulina antirrábica, el que puede ser humano o equino, es decir, el segundo componente es el suero antirrábico o inmunoglobulina antirrábica, que se administra en la herida, en la zona de la mordedura, y el volumen restante en vía intramuscular. No se debe administrar inmunoglobulina en el mismo brazo que se administra la vacuna. Las dosis de inmunoglobulina difieren si se trata de inmunoglobulina homóloga o humana o inmunoglobulina equina, es decir, manufacturada en caballos, que es la que está disponible en la mayor parte de los países. En el pasado, la inmunoglobulina equina tenía el estigma de que se producían reacciones adversas severas, como la enfermedad del suero. En el presente, las inmunoglobulinas equinas que se encuentran disponibles
son purificadas y no producen los problemas del pasado, por lo cual puede ser utilizado con confianza en los esquemas de post-exposición. La vacuna antirrábica es el tercer componente y el más conocido de la profilaxis post-exposición. Se requieren un número de dosis que varía de acuerdo al esquema escogido, después del cual se infiere que la persona desarrolla inmunidad o una huella serológica de por vida. Acá tengo un esquema que espero puedan prestarle atención, que indica cómo progresan los títulos de anticuerpos después de la vacunación y por qué utilizamos inmunoglobulina. La primera vacuna se administra el día 0 y se continúa en los esquemas de 5 dosis el día 3, el día 7, el día 14 y el día 28. Pero la inmunidad inducida por las vacunas toma 7 días. Es decir, durante los primeros 7 días después de iniciado el esquema de vacunación, el paciente no cuenta con anticuerpos neutralizantes contra el virus de la rabia. Y para cubrir esa ventana en que el paciente continúa indefenso, se debe administrar la inmunoglobulina. Esa es la razón por la cual una vez que administramos la inmunoglobulina, los anticuerpos circulantes van a incrementarse debido a la inmunidad pasiva que se produce después de la administración de la inmunoglobulina, que dura en un promedio de 10 a lo más 20 días, dando tiempo suficiente para que los anticuerpos producidos por el sistema inmunológico del paciente puedan hacer efecto y puedan proteger ante una infección contra la rabia. Es importante destacar que mucho va a depender de qué tan pronto el paciente llegue a los servicios de salud y pueda recibir esta atención en aquellos lugares donde la inmunoglobulina es muy difícil de obtener o no existe, porque hay lo que ya hemos mencionado en clases anteriores, el periodo de incubación, es decir, la progresión del virus hacia el cerebro continúa durante esos 7 días en que está desprotegido el paciente. Es importante entonces pensar de que si alguien llega muy tarde a los servicios de salud, es decir, con un periodo de incubación avanzado, puedan ocurrir casos de rabia y síntomas de rabia aparecer a pesar de que la vacunación ya haya sido iniciada, y esto es porque se ha iniciado de manera tardía. Y para prevenir eso, la inmunoglobulina es el arma que tenemos para poder administrar los anticuerpos y poder cubrir al paciente inmediatamente se inicia la profilaxis post-exposición. Existen 3 esquemas de profilaxis post-exposición recomendados por la Organización Mundial de la Salud. El esquema conocido como ESEN incluye 5 dosis de vacuna intramuscular administrados el día 0, el día 3, el día 7, el día 14 y 28. Existe un esquema ESEN acortado que lo ha adoptado los Estados Unidos en años recientes, en el cual solo utilizan 4 dosis el día 0, 3, 7 y 14. Es importante mencionar que el esquema ESEN acortado ocurre en un país donde la inmunoglobulina es administrada en todos los casos sin excepción, mientras que en los países latinoamericanos es frecuente que la inmunoglobulina sea escasa, de difícil acceso, por lo que el esquema ESEN debe continuar 5 dosis en aquellos países en los cuales es difícil obtener la inmunoglobulina antirrábica. Existe un tercer esquema utilizado en el Brasil, Francia y sus territorios, que es el esquema Zagreb, que administra 2 dosis el primer día de vacunación y una dosis más el día 7 y otra el día 21. Existen esquemas de vacunación intradérmicos aprobados y utilizados exitosamente en países asiáticos. En este que se presenta tenemos el de la Cruz Roja Tailandesa, que administra 2 dosis intradérmicas en 2 lugares diferentes del cuerpo en los días 0, 3, 7 y 28. Lo importante de la vacunación intradérmica es que utiliza solamente 0.1 mililitro, es decir, 1/5 o 1/10, dependiendo del tipo de vacuna, del que se utiliza en una inyección intramuscular.
permitiendo no solamente ahorrar vacunas, sino intervenir mayores cantidades de personas en condiciones en las que la vacunación masiva puede ser necesaria. Para el esquema de posexposición existen refuerzos en caso que el paciente haya sido mordido nuevamente en el futuro. Solamente deberá recibir 2 dosis de vacuna el día 0 y el día 3. Es importante determinar si el paciente en el pasado ha recibido un esquema completo, ya sea de preexposición o posexposición. Esquemas incompletos indicarían que debería recibir un esquema posexposición completo en esta oportunidad. Búsqueda de certificados de vacunación, carnet de vacunación o información que sea creíble que la persona recibió el esquema completo es importante, porque no solamente puede ahorrar vacunas, sino también reduce el riesgo de reacciones adversas por administración innecesaria de vacuna. La inmunidad inducida por las vacunas y los esquemas preexposición es variable, pero se acepta que el pico máximo de anticuerpos ocurre a los 14 días de la última dosis recibida en el esquema de vacunación. Son los niveles óptimos aceptables, de acuerdo a la Organización Mundial de la Salud, son 0.5 unidades internacionales por mililitro, que deberían ocurrir a los 7 días de iniciar la profilaxis. La duración de la inmunidad a lo largo de los años decae lentamente. Sin embargo, se estima que por 2 años los niveles se mantienen adecuados cuando se ha administrado un esquema completo de posexposición. Muchas gracias por completar el módulo 2 del curso virtual de profilaxis posexposición contra la rabia. Agradecemos y esperemos continúen con el siguiente módulo.